Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Estamos en esta serie de las buenas noticias, semillas, una razón para nuestra fe. Yo le doy gracias a Dios porque Él es quien nos guía en el caminar para que alcancemos el destino eterno que nos pertenece solo por su gracia. Bienvenidos. En un libro del escritor y predicador Max Lucado, leí una historia y aunque no es la original, el concepto sí es el mismo, o por lo menos tengo la intención de usar esa misma enseñanza. Como siempre, espero que edifique nuestra vida en el reino de los cielos. Él escribió algo así, como que una vez 5 príncipes vivían con su padre en un palacio en las montañas. Un sitio de extensa hermosura y paz, rodeado por un río caudaloso que los protegía, que tenía una corriente poderosa, por lo cual su padre siempre les advertía, les suplicaba que se mantuvieran lejos de la orilla, para que la corriente no los arrastrara. Pero el encanto del río era demasiado fuerte, y los 4 hermanos menores les gustaba jugar, y se acercaban aún más cada día hasta que uno de ellos se atrevió a tocar y sentir las aguas. «Sosténganme de la mano para no caerme», dijo a sus hermanos, y ellos así lo hicieron. Pero en cuanto tocó el agua, como si hubiese recibido un tirón, la corriente lo arrastró y él salió junto con los otros 3 hermanos río abajo. Después de un tiempo de luchar contra la corriente, golpearse con las rocas, luchar contra el cauce rugiente del río y gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio, terminaron rendidos y se dejaron llevar por la corriente y fueron arrojados a la orilla de un país extraño, con costumbres extrañas, una cultura áspera y totalmente distinta al paraíso para el cual ellos fueron diseñados. Por largo tiempo los 4 jóvenes se quedaron exhaustos a la orilla, estupefactos por su caída y sin saber a dónde acudir. Después de un tiempo hicieron acopio de su valor y se volvieron a meter al agua esperando poder nadar río arriba, pero la corriente era demasiado fuerte. Entonces intentaron caminar por la orilla del río, pero el terreno era demasiado escabroso. Consideraron trepar las montañas, pero los picos eran demasiado altos. Además, no conocían el camino. Finalmente hicieron una fogata y se sentaron. No debimos haber desobedecido a nuestro padre, admitieron. Estamos muy lejos de casa. Con el paso del tiempo, los hijos aprendieron a sobrevivir en la tierra extraña. Hallaron nueces para comer, mataron animales para aprovechar las pieles y la carne. Determinaron no olvidarse de su tierra ni abandonar la esperanza de regresar. Cada día se dedicaban a la tarea de hallar comida y de construir refugio. Cada noche encendían una fogata y contaban historias acerca de su padre y su hermano mayor. Los 4 hermanos anhelaban verlos de nuevo. Pero pasó el tiempo y llegó un día en que uno de los 4 decidió entrar en la ciudad y conocer los habitantes de esta y mezclarse con todos y construir una choza y vivir según el placer y el poder de esa tierra, con la disculpa: mi padre nunca nos encontrará, él no enviará por nosotros, fuimos desobedientes, no merecemos su gracia. El otro hermano se enojó tanto que decidió hacerse cerca de su hermano mundano para tomar nota de todo lo que hiciera, con el fin de aminorar su culpa, ya que si bien él había desobedecido, él no se había mezclado con la cultura de ese lugar, él no estaba untado de mundo, él podía juzgar. Él se sentó en la silla del juez. El otro, viendo lo que sus hermanos hacían, decidió regresar por sus propias fuerzas a la casa de su padre. Entonces empezó a acumular piedras y construir un camino río arriba para
que su padre, viendo su esfuerzo y sacrificio, reconociera su intención y lo perdonara. El más pequeño decidió quedarse en la orilla. Él pensaba, mi padre me ama, él enviará a mi hermano mayor a recogernos. Así que decidió hacer lo que pudiera para mantenerse y así estar listo para cuando su hermano llegara a recogernos. Y aunque la espera era larga, su confianza no disminuía, pues estaba seguro del amor de su padre y de la misión de su hermano. Un día llegó su hermano mayor en una barca con la misión de rescatar lo que se había perdido. Y encontró a uno de sus hermanos totalmente transformado. Se había olvidado de la cultura de su reino y vivía bajo los placeres del lugar, y ante la invitación, vamos a casa, dijo, no, yo no me iré. Aquí he construido un palacio y tengo lo que necesito. No me interesa otro reino. El otro hermano le mostró una libreta llena de anotaciones de todo lo que su hermano hacía en el mundo. Y cuando el mayor lo increpó por desobediente, él dijo, mi hermano sí es pecador. Lo mío apenas fue un error. Pero mira todo lo que el mundanito hace. Alguien tiene que vigilarlo para contarle al padre. El tercer hermano ya había sacado callos en las manos y pies de tanto colocar piedras para construir el camino de regreso. Y cuando el mayor le dijo, vamos a casa, dijo, no, eres un blasfemo. La única manera de volver es haciendo mi propio camino. Los sacrificios y ofrendas a mi padre harán que me perdone y me regresará al reino. Así que solo quedaba el hermano menor, que estaba en la playa disfrutando de su espera, confiado en el poder de su padre y recordando cuánto amor tenían los hermanos. La gente de esa tierra a veces lo buscaba para un consejo. Ellos consideraban que estaba loco, pero le reconocían mucho amor y sabiduría, un no sé qué que hacía que ellos desearan lo mismo. Incluso algunos se le habían unido al plan de confiar en su padre, que los podía adoptar y llevar a casa, a esa tierra que les había prometido. Esto era producto de que él les contaba las maravillas de vivir en el reino. Él había encontrado un propósito de estar en esta tierra, y era el anunciar el reino de su padre a los que allí estaban. 4 caminos que el ser humano caído de la gloria de Dios ha decidido tomar. Cada uno es un estilo de vida y todos pretenden lograr el mismo destino, pero en verdad, a diferencia de la frase que todos los caminos llevan a Roma, aquí lo que se trata es de saber a dónde quieres llegar. Pues cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y en la parada que se le ocurre se baja. 4 estilos de vida. El hedonismo, la enfermedad del siglo XXI, pero que ha estado en todas las generaciones de la historia. Es esa búsqueda de lo que me satisface, es mi propio interés, mi propio yo y mi propia gloria. Es ese constructor de chozas que se mezcla con el mundo y que olvida la cultura del reino de los cielos por aprovechar la oportunidad de la cultura de placer, el tener y el poder de este mundo. Dios es un cuento y seguro al final no me interesa su reino, mientras pueda tener el mío. Entonces trato de vender la idea de que todo es normal y en aras de la igualdad todo es permitido. El otro camino es el del criticón y buscafaltas. Se vive para cazar los pecados de los demás y llevar un prontuario de ellos, con el único fin de poder mostrarse mejor, que mi pecado es más pequeño, menos grave. Y permíteme decir que la manera de medir de Dios no es como la de los humanos, pues en el mismo lugar Dios coloca a la chismosa y a la prostituta. Dios no mide el pecador como lo hace la religión, pues el mentiroso, el asesino, van al mismo lugar, al mismo que el adúltero y el ladrón. No hay pecados veniales y mortales, el pecado es el mismo. Como en esta historia de los 4 hermanos, todos desobedecieron. Nadie puede jactarse de no haber pecado. El tercer camino es el legalista, el del propósito firme y el esfuerzo propio, el religioso, el que cree que si no hace
no obtienen. Hace muy poco, en una conversación, me dijeron que la Torá, que es el libro donde se escribe la ley de Dios, es Dios mismo y que nada vale más que esa ley. Yo me he permitido dudarlo, pues en ese libro se establecen muchos ritos, fiestas y quehaceres que no me dan gracia y que en verdad no me permiten alcanzar la vida. No hay forma de alcanzar la justicia de Dios basado en el cumplimiento de reglas religiosas, pues el regreso al reino es solo por la gracia, no por obras, para que no haya de qué jactarse. Pues si es por obras, entonces ¿para qué la gracia de Dios? ¿Para qué el sacrificio de la cruz? ¿Para qué vino Cristo? Y si por gracia, ¿para qué obras? El mismo Pablo escribió: ustedes, los que por la religión se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Hay un camino más, y es el de la fe, el de la confianza y la fidelidad. Es estar seguro, confiado en las promesas y viviendo según las leyes del reino al que perteneces, y no viviendo conforme al mundo en donde estás. Es entender que tu ciudadanía no es en este mundo, sino celestial, y que un día vendrá el hermano mayor al rescate. Otra vez el apóstol escribió: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Al entender esto, también entendemos que somos embajadores del reino de los cielos y que como tal debemos enseñar su cultura, sus leyes, su folclore. En fin, la tarea es conquistar los corazones de los que crean y deseen establecerse como ciudadanos del reino de Dios. Así dice Pablo, somos embajadores de Cristo, y como si Dios por medio de nosotros le rogara que se reconcilien con Él. 2 Corintios 5:20. 4 caminos o posiciones humanas. Los 4 hermanos oyeron la misma invitación. Cada uno tuvo la oportunidad de que el hermano mayor los llevara a casa. El primero dijo que no, escogiendo lo que pueda disfrutar aquí y ahora. El segundo dijo que no, optando por analizar las faltas de su hermano antes que admitir las suyas. Critica y condena a todos y a todo. El tercero dijo que no, pensando que es más sabio hacer méritos y esfuerzos para lograr un poco de gracia, pues de eso tan fácil no dan tanto. Y el cuarto dijo que sí, escogiendo la gratitud antes que la culpa y la gracia derramada en la venida de su hermano al rescate. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de invitarte a orar? ¿En qué camino estás? ¿Cuál de ellos describe tu relación con Dios? Padre, dame oídos para entender y ojos para ver, y así descubrir el camino por donde llevo mi vida, para que al final pueda soltarme en tus manos y entregarte todos mis sueños. Pon en mi corazón tu plan y ayúdame a rendir mi orgullo a tu gobierno y mi vida a tu amor. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.
Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.